Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. El primer tema que le quiero plantear, ya lo he venido a mencionar en otras ocasiones, un par de ocasiones por lo menos, es a propósito del outsourcing que usted ya ha mencionado, que está de acuerdo también en una prórroga de un mes, porque ya se están haciendo los ajustes correspondientes a las empresas. Quisiera preguntarle en torno al gobierno, que también usted ha dicho que se va a poner el ejemplo desde aquí, concretamente el caso, por ejemplo, de la prepa en línea, este sistema de pues a distancia que ha ido creciendo, es un sistema que pues tiene miles y miles y miles de estudiantes que pueden acceder a la media superior a través de esto. Sin embargo, el propio padecimiento del outsourcing llegó también a este esquema, donde los facilitadores, que yo les diría los profesores finalmente son parte de esta enseñanza, pues padecen de este tema de contratos leoninos llenos de irregularidades, contratación de empresas de outsourcing. De hecho, hasta donde tenemos el dato, desde la propia SEP se sigue continuando con el procedimiento para la contratación de esta empresa de outsourcing. Quisiera preguntarle concretamente, presidente, ¿se acabará a partir del 1 de septiembre el outsourcing también para prepa en línea y demás dependencias donde se esté usando este esquema desde el gobierno federal? En todos los casos, si la ley lo establece, pues tenemos que cumplir la ley. Lo que se tiene que ver es si en este caso de los trabajadores al servicio del Estado aplica. Pero si es general, pues nosotros somos los primeros obligados a cumplir la ley. Eso es lo que puedo contestarte. Y voy a pedir información para que nos aclaren cuál sería la situación de estos maestros. Sí, podría informar después, no sé si la secretaria o… Sí. Para que, porque como este tema incluso es una demanda de ellos mismos, de hecho que hemos estado dándole seguimiento, pues quieren esa certidumbre de no estar padeciendo este tipo de esquemas injustos y de maltrato, porque incluso señalan a algunos funcionarios directamente de este esquema de servicio que dan a la educación de nuestro país y obviamente se sienten también atropellados y no atendidos. Sí. Entonces, hay que ver de qué se trata, porque tenemos un programa de regularización, de basificación. Desde que estamos en el gobierno se han regularizado, se han basificado a 400,000 trabajadores de la educación. Entonces estamos esperando pasar de una situación de emergencia a la normalidad, pero eso también en educación, de salud y educación, porque pues se suspendieron las clases presenciales, entonces se mantuvieron las clases a distancia y en el caso de la salud pues todo fue COVID y ahora poco a poco los hospitales ya están atendiendo otras causas de enfermedad. Entonces estamos en eso, pero sí, el outsourcing se termina de conformidad con la ley y solo aclarar qué pasa en el caso de los servidores públicos. claro, en este caso concreto, para concluir este primer tema, presidente, ¿usted ve viable en un momento dado, dependiendo de la información que le pueda entregar la Secretaría de Educación, sí, la maestra, usted ve viable que pudieran incluso llegar a entrar en el esquema hasta de basificación, porque la educación a distancia se ha vuelto una prioridad también? Lo estamos haciendo poco a poco. Por ejemplo, en el caso de la salud, que lo tengo muy claro. Ahí vamos a empezar, es un proceso, mi compromiso es basificarlos durante el sexenio. Eso es lo que les he dicho. Sí. Y vamos a empezar con los de más antigüedad. Nada de que yo soy palanca porque estoy muy cerca de los dirigentes sindicales.
No, es de acuerdo a la antigüedad. Ahí empezamos. Los que tienen más tiempo trabajando por contrato. Ahí vamos a comenzar. Así lo estamos haciendo. Entonces, yo sí tengo ese compromiso y deseo que pues los trabajadores tengan sus bases para que tengan sus prestaciones laborales que por ley, que por justicia les corresponde. El propósito es atender bien a los maestros, no maltratarlos, no verlos con malos ojos, no ningunearlos. Para nosotros las maestras y los maestros son fundamentales. Solo con ellos se puede llevar a cabo la transformación educativa. Un error de origen de la llamada reforma educativa era que no tomaba en cuenta a los maestros. Imagínense una reforma educativa sin los maestros, que son los que imparten la educación, la enseñanza en las aulas. ¿Cómo hacer realidad una reforma educativa sin los maestros, sin las maestras? Era un absurdo, entre otras cosas. Entonces, tenemos que llegar a acuerdos siempre, y los ha habido, y hay un ambiente distinto, pero hay inercias en todo el gobierno, no solo es la Secretaría de Educación. Yo creo que no nos equivocamos cuando dijimos que habíamos encontrado o nos habían heredado, nos habían dejado un elefante echado, reumático, mañoso, ¿no? Corrupto, con todo el respeto a los elefantes, ¿no? Y que había que pararlo y que empezara a caminar y empujarlo entre todos. Pues así es, porque el gobierno no estaba preparado para servir. La función básica del gobierno durante el periodo neoliberal era la de facilitar el saqueo. Eran los negocios, los business, los contratos. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de rufianes. Entonces, esa reconversión pues lleva tiempo. El que ahora el gobierno tenga como propósito fundamental servir al pueblo, que esa es su razón de ser, no estar atendiendo pues demandas de grupos de intereses creados o de influyentes para hacer negocios y medrar al amparo del poder público o con el presupuesto público. Entonces, sí es toda una transformación, una revolución que tiene que ver con lo administrativo.